clases siempre ha habido algunos picos en los que estamos un poquito más bajos, un poquito más altos, etcétera. Hasta ahora, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué me podéis decir al respecto? ¿Qué echáis en falta? ¿Vamos bien? ¿No Pues vamos bien? a mí me está gustando mucho. He estado muy callada, pero muy concentrada, porque creo que nos has ampliado bastantes conceptos. Yo tenía cosas ahí como menos frescas. Y entre tú y José Luis, eh, que José Luis también aporta cositas muy interesantes, pues me ha centrado un poco más, porque creo que igual no habíamos profundizado tanto. O sea que estoy muy concentrada, muy atenta. Vale, perfecto, estupendo. Teniendo en cuenta, insisto, que siempre a nivel de detalle, sobre todo de bioquímica, etcétera, nos podríamos meter muchísimo. Es un tema, a mí personalmente me encanta, me parece muy divertido, te aporta muchísima información, pero tampoco queremos eso. Pero sí tenemos que tener claro que al final nuestros pacientes son occidentales y entienden ese lenguaje, confían en ese lenguaje. Vienen a una consulta de medicina china, pero ellos siguen diciendo, no sé si esto me funciona. Esto es algo que nos pasa muchísimo. Bueno, no sé, vengo a ver. Tienen esa ambivalencia, pero a lo que están educados, el lenguaje racional que entiende su cerebro y su convicción sigue siendo el de la medicina occidental. Por eso hay ciertos conceptos, vocabularios, etcétera, etcétera, que tenemos que manejar por mucho que trabajemos en una consulta de medicina china. Tenemos que manejar las dos cosas. Nuestros pacientes son los que son y no podemos perder eso de vista, ¿vale? Por lo tanto, ahora ya nos vamos a meter en faena de los conceptos más globales y fundamentales del eje de la salud digestiva. Sin duda alguna, cuando hablamos de salud digestiva, estamos refiriéndonos al eje de la salud global. Son paradigmáticos que todas las culturas, todos los sistemas de sanación pongan en el centro de, de la curación y de la patología al sistema digestivo. Ya sabemos la máxima de Hipócrates de que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Ali Cao diciendo que cuando el bazo y el estómago fallan, cientos de enfermedades emergen. También las máximas de haz que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Incluso en el Quijote aparecen citas reflejadas como que en la caldera del estómago se fragua la salud del cuerpo entero, ¿no? Esto es algo que no pasa desapercibido, que en todas las tradiciones médicas a lo largo y ancho del mundo y del tiempo siempre es un continuo, y si es así, por algo será. No es difícil entender cómo y por qué la salud digestiva es el eje de toda la salud global. Si vemos además en el concepto, en la visión cosmogónica de los 5 elementos, no en la visión del ciclo de generación, sino en la visión cosmogónica, la Tierra representa el eje central, ¿verdad? Tenemos la visión del elemento fuego representando a las energías celestes, el elemento agua, a las energías terrestres, como el metal y la madera conforman esas energías que complementan a nivel este-oeste, por así decirlo, ¿no? en esa visión cardinal, pero cómo la Tierra está en el centro, cómo todo nutre, cómo se regenera, cómo a nivel de interestaciones lo que está comandando esa transición es el centro. Volvemos siempre a lo mismo. De manera que ya no solo es ese eje de salud global, sino que fundamentalmente lo tenemos que considerar como una herramienta preventiva. Pensemos que salvo la actual medicina alopática, todas las tradiciones de sanación del mundo tienen como prioridad prevenir, porque lo que se trata es de vivir sano y de vivir en armonía al mundo en el que vives y con el mundo que te rodea, de manera que
la actual concepción y manejo que lamentablemente trabajamos en nuestras sociedades de tratar el problema cuando ya ha aparecido es un disparate. Desafortunadamente es así y nos tenemos que enfrentar con eso día tras día, lo que hace que las cosas sean mucho más complicadas para el paciente, para el terapeuta, para todo el mundo, cuando lo idóneo es trabajar desde la prevención. Pero en las carreras, los que estamos aquí, que tengamos formación sanitaria, ¿nos han enseñado prevención de algún tipo? ¿A los fisios, a los enfermeros, a alguien? No te enseñan la prevención. Y sin embargo, no es ajeno tampoco a la medicina alopática, existía como parte de sus principios. La medicina china es un sistema fundamentalmente preventivo. Entre sus máximas está el hecho de que un buen médico lo es cuando sus pacientes no enferman. Y sin embargo eso se nos ha olvidado, pero tenemos que recuperar ese concepto importantísimo porque es algo que se lo tenemos que transmitir a nuestros pacientes. Cuando tú tienes a una persona delante con la que quieres generar una intervención nutricional, esta no va a ser para un tratamiento de 2 meses. La idea, la intención y el objetivo es que eso se lo lleve para toda su vida, que entienda que eso que le estás proporcionando, que le estás sugiriendo, que le estás animando a hacer, es una herramienta que se va a llevar para siempre y no solamente para poner en práctica un par de meses mientras dure el tratamiento y después ya veremos qué pasa. Así que esa idea de la prevención, que no se nos olvide nunca, que la tengamos siempre a mano. A ver, ¿qué te pasa? Vale. Dentro de estos conceptos preventivos hay otros subconceptos, que también van a formar parte de lo que tenemos que transmitir. ¿Y qué vamos a conseguir para que la alimentación sea sana, reguladora, nutritiva, antiinflamatoria, etcétera, etcétera? ¿Qué cosas básicas y fundamentales tiene que incluir esta alimentación? Pues para empezar, una dieta hipotóxica. No hay mucho que explicar al respecto. ¿Qué es así, a bote pronto? Alguien que no haya hablado mucho hasta ahora, que se anime a decir que entiende que es una dieta hipotóxica. Hombre, pues entiendo que será una dieta con pocas toxinas, con pocos elementos añadidos, conservantes, todo este tipo de mierdas que decíamos, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, lo más básico, lo más sencillo, si ahondamos un poquito más en ese hipotóxico y ya nos metemos en terrenito de medicina china, ¿qué cosas habría que evitar? Para que no sea tóxica la medicina, para que tenga pocos tóxicos. Pensad el tóxico no solamente como algo sino como, de toxina puramente, sino como algo nocivo. De transformación también, ¿no? A lo Por mejor. ejemplo, que haya mucha flema, elementos que de mucha humedad, que generen demasiado calor, ¿verdad? Tenemos que ampliar esa red de pensamiento. Lo tóxico no solamente habla de toxinas, sino de nocivo. Y lo que decía Marta, obviamente es básico, es vital. De hecho, no podemos empezar una intervención nutricional sin primero quitar lo que está haciendo daño. El ejemplo del grifo y de las humedades. Primero tendré que dejar de dar lo que me está haciendo daño. Entonces, fuera ultraprocesados, fuera calorías vacías, fuera aquellas cosas que me están haciendo daño. ¿Ok? Y eso ya va a hacer que la alimentación empiece a ser reguladora. Si luego encima yo ahondo en aquellos elementos que gracias a sus funciones, propiedades, tienen un carácter más regulador, fetén. Pero el mero hecho de eliminar lo que me está haciendo daño ya va a ejercer un efecto tan central y con esa onda expansiva beneficiosa
que con una intervención voy a tener ganado de mano muchísimo terreno, ¿ok? Porque parece que a veces tenemos que hacer cosas muy difíciles y no. Con cosas muy bien planteadas, sencillas, podemos conseguir un montón. Y eso está, por ejemplo, en el hecho de quitar lo que me hace daño. ¿Vale? Punto. Una pregunta, Sí. pones allí, que además me parece súper lógico, que tiene que ser coherente con la estación, pero también me imagino que también influye que los alimentos sean de la región en la que vives a que los traigas desde muy lejos. Por supuestísimo, la comida de temporada siempre ha sido pensad en las diferentes comidas que existen en el mundo. ¿Son casuales? No. Ni de lejos, ni de lejos. ¿Por qué las comidas más picantes son las de las regiones tropicales del planeta? México, Caribe, Tailandia, India, África subsahariana. ¿Por qué esas comidas tan más picantes existen en esos lugares? Para proteger de intoxicaciones con parásitos o... Exacto. Resulta que esas comidas son así, primero de todo, porque la naturaleza en esas zonas provee de esos alimentos. En Noruega tú no te vas a encontrar que crezca de forma natural un chili o un agiote o yo qué sé, lo que haga que eso pique de forma natural, pero sin embargo en esas regiones del planeta sí, que obviamente se incorporan. O sea, es decir, lo que da la naturaleza en cada lugar del mundo tiene que ver con el clima y lo que necesites, primero, por ejemplo, para que esos elementos picantes, calor, etcétera, etcétera, conserven los alimentos, pero también generen otra función en el cuerpo. Muy así, lo más fácil de pensar que es, ¿generan qué? El calor y el picante, ¿qué genera? Sudoración. Diaforesis, termorregula el cuerpo, generas una regulación de la temperatura corporal gracias a lo que comes en un lugar donde la temperatura en muchas épocas del año es húmedo y caliente, es decir, necesitas que el cuerpo termorregule. Sin embargo, en otras regiones del planeta, por ejemplo, en las latitudes más altas, encontramos que tienen, pues claro, menos presencia de vitaminas, ¿no? Por ejemplo, los inuit. ¿Qué come esta gente? Pocas naranjas, pero sin embargo come focas. Y resulta que la grasa de foca y de ballena tiene una cantidad de vitamina C de la leche. Eso no nos lo hubiéramos imaginado, porque claro, nosotros tenemos la grandísima suerte de vivir en un país con unas condiciones climáticas y de productos, etcétera, que son francamente un privilegio. Pero resulta que la naturaleza tiene esa gracia magnífica y que no dejará nunca de sorprendernos, de que aportan cada lugar lo que el cuerpo necesita para adaptarse. Por eso la comida de temporada y de los productos locales es siempre la más apropiada y la más idónea, porque es la que la naturaleza provee, y más sabiduría que esa no va a haber nunca. Otra cosa es que tú no te puedas aprovechar de la globalización, que no todo es malo. ¿A qué me refiero? Pues porque si tienes a mano poder incorporar elementos de otras cocinas como la hindú, vuelvo al ejemplo que he puesto antes, la mexicana, etcétera, etcétera, ya no solo vas a aportar sabores diferentes y gustos diferentes, sino también cosas que te puedan complementar lo que tú aquí no tienes. Y luego, además, estamos entrando en un terreno que a mí me parece particularmente interesante, y es que si hemos dicho antes que la comida forma parte de uno de los, o sea, es un patrón mnemónico de la herencia cultural de cada lugar del mundo, la comida está sí o sí asociada al disfrute. Si no se disfruta, si no gusta, si no se hace con gracia, no funciona igual. Por lo tanto, aprovecharte también, o sea, la comida de temporada, insisto, y de lo que te proporciona cada región, es la sabiduría de la naturaleza en tu plato. Fin de la historia. Pero no significa que te quedes con eso solamente. Aprovecha que tienes a tu alcance muchas más opciones, pero hazlo con cabeza. No te pongas en
pleno verano, yo qué sé, o en pleno invierno, mejor, que ahora estamos en invierno, que esto, ahora pongo este ejemplo porque es muy, 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 muy común. Yo es que ceno ensalada, no, yo es que soy vegetariana y solo, cosas crudas, no, yo ceno ensaladitas, en pleno invierno, hombre, pues no, pues come cosas que estén calentitas, o si haces las ensaladas, añádele alguna especia que transforme la temperatura de ese alimento, dale un salteadito a alguno de los ingredientes de la ensalada para que además también tengas un poquito de calor. Utiliza las cosas con cabeza. Antes no teníamos cúrcuma en España, era dificilísimo. Había azafrán, que es distinto, pero ahora que te encuentras todo este tipo de alimentos, úsalos a tu favor, pero úsalos con cabeza, siempre coherente con la estación y con las necesidades de los pacientes, ¿vale? Y evidentemente, si se puede optar por alimentos, como antes hablaba Jackie también, más naturales y ecológicos, pues mejor. ¿Que resulta más caro? Habrá que decir, quizá no lo compres todo eco, pero que siempre se tienda a ingredientes versus productos. ¿Se entiende esta distinción? ¿Se entiende que un ingrediente no es un producto necesariamente? ¿Sí? Sí. Lo entiende todo el mundo, ¿cierto? Vale, pues entonces, que evidentemente no vamos a poder recomendar, porque, joder, las cosas están como están, ¿no? Y tú con toda tu buena intención, que yo he estado en algún curso de comida no sé qué, y la señora que te está dando el curso parece que vive en La Moraleja y que todos sus pacientes son de La Moraleja igualmente. Y dices, hombre, pues yo tengo muchos pacientes a los que les digo, compra tal cosa y tal cosa, y se dan media vuelta y me dicen, mira, chata. Es decir, hay que pensar también en el bolsillo del paciente. Y sabemos que no es muy accesible, insisto, ¿no? Aunque escucha, hay unas cooperativas cada vez más de productores locales, de verduras, de frutas, que son bastante, es más, las he llegado a ver más baratas que comprar en un súper normal. Pero bueno, a lo que vamos, que no se lo puedes permitir, sí le puedes aconsejar que tiendas siempre a un ingrediente versus un producto. ¿Qué significa? Pues hazte un plato de judías verdes, aunque estas no sean las mejores del mundo, siempre va a ser mejor a que te hagas, yo qué sé, un congelado de la sirena, por ponerte un ejemplo. ¿Me entiendes, no? ¿Por dónde van los tiros? Que lo que no se puede compensar con dinero, que se compense con un poquito de creatividad, ¿vale? Y si encima se tienen las dos cosas, oye, pues mejor que mejor. Y volvemos al punto que hemos mencionado antes, que parece que se nos olvida: agua en abundancia, incluyendo infusiones, porque además ya no solo va a cumplir esa fundamental necesidad de hidratación, sino que va a cumplir otra también que es muy importante, que es la de limpiar y drenar el terreno. Estábamos diciendo antes que ya no solo va a depender de la ingesta, sino de la capacidad del terreno para absorber esos nutrientes. Y muchas veces el terreno está mal porque está sucio, no porque necesariamente esté ya patológicamente afectado, sino porque está sucio, porque hay estancamientos, porque hay bloqueos, porque la función hepática anda así entre los nervios, el estrés, los tóxicos, lo que bla, 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 y necesitamos ayudarle. Pues el primer paso para limpiar y depurar viene de mano de la hidratación, ya sea con agua, infusiones, diluciones, jarabes, etcétera, etcétera. Pero eso es un paso básico. De hecho, tengo en mente que si nos da tiempo, en el taller último, que va a ser de casos clínicos, quería daros principios de depuración y drenaje, ¿vale? Insisto, mi intención es primero casos clínicos para que os pongáis las pilas y lo podamos trabajar entre todos, pero si da tiempo, manejar un pequeño anexo de principios de depuración y drenaje, porque a veces es la clave que nos va a permitir desenmarañar una situación y
y que luego el tratamiento vaya muchísimo mejor. ¿Preguntitas? ¿Seguimos? ¿Sí? Venga, vamos adelante. Vale, un segundo, que quiero comentar una cosa. Estábamos hablando de que la salud digestiva es este eje de la salud global, es herramienta preventiva y que con ella podemos conseguir un montón de cosas. Y ahora lo que vamos a hacer es, si lo habéis echado un vistazo en los apuntes, a ver los procesos de digestión, absorción y transporte, etcétera, etcétera. Se me había olvidado que había cambiado una cosa de la diapositiva y lo que quería comentar es que esto que estábamos hablando antes de coherente con las estaciones, etcétera, hay también cosas que tenemos que tener en cuenta. Voy a pasar estas 2 diapositivas, ¿vale? Quiero comentaros esto porque las he colocado mal. Ahora que estamos en el curso de la clase me estoy dando cuenta que las quiero mencionar un poco más adelante, o sea que me vais a permitir que pase esto así como un poco rápido y luego volveremos a ello. Venga, vale, estamos aquí donde queríamos estar, donde quería traeros, porque vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a ir interrelacionando conceptos, ¿ok? El proceso digestivo en alopatía, como comprenderéis, lógicamente, empieza desde el momento en el que empezamos a pensar en la comida. Esto es algo que todos conocemos, ¿verdad? Tú tienes hambre y hueles algo que te mola y acto seguido, ¿qué pasa? Que empiezas a salivar, empiezas a tener más hambre, ¿qué hambre tengo de esto? O ni siquiera hueles, piensas en algo que te apetece. Estás por ahí, te has levantado pronto, llevas hasta la mañana currando o estudiando, lo que sea, y estás llegando a casa y dices, pues no sé qué voy a comer, pero me apetecería, o tengo tal cosa y te mola mogollón lo que tienes en casa, y simplemente en pensar en eso ya empiezas a salivar, empiezas a tener hambre, empiezas a notar cómo se te mueve el estómago. ¿Eso qué significa? ¿Ya qué te está diciendo? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Cuántos sistemas hay ahí entremezclados? Pues no sé, supongo que muchos, porque están no solo el sistema digestivo, sino pues, a veces los sentidos, el olfato o cosas así, o la vista, ¿no? Si vemos Exacto. Y eso tiene apetece. mucho que ver, porque nos está diciendo ya de entrada que es un proceso complejo en el que no hay un factor puramente mecánico de lisis, degradación de nutrientes, masticación, enzimas digestivas, jugos gástricos, bla, 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 sino que está la concurrencia en la participación de un sistema nervioso simpático, un sistema nervioso parasimpático, lo que implica que mi actitud a la hora de comer también tendrá que ver. Si yo como despistado, mirando el móvil, enfadado, pensando en algo, delante del ordenador, trabajando, viendo un vídeo en YouTube, de cualquier manera, ¿estará afectando a cómo mi sistema digestivo digiere, procesa y absorbe los nutrientes? sí, claro. Sí, exacto, estará afectando. Por tanto, hay que tener en cuenta además que este tubo digestivo es uno de los mayores órganos de todo el cuerpo. Tiene unos 9 metros de largo desde que se inicia hasta que finaliza y implica mogollón de estructuras. Por lo tanto, está poniendo en marcha una serie de ecosistemas, y cuando hablo de ecosistemas me estoy refiriendo a que todo el tracto digestivo está tapizado y recubierto por mucosas. Y quiero que alguien, en la medida de sus posibilidades, me diga, a mí no, que diga al grupo, qué connotación orgánica y biológica tienen las mucosas. No os peleéis por hablar, chicos, que no nos enteramos. De uno en uno. Imagino que son protección, por un lado, de absorción de nutrientes.
¿vale? De Jackie ha dicho una cosa, pero quiero hacer notar que ha empezado con imagino que. Después ha acertado protección. ¿Qué más has dicho? Protección, facilitar el movimiento. Ok, has acertado, es verdad, pero ha empezado con un imagino. Imagino no, o sí o no, o lo sé o no lo sé. Y si no lo sé, me lo voy a ir a mirar y a estudiar. Porque si tú quieres trabajar con un paciente, el imaginarte no te va a servir de nada. Por favor, seamos consistentes, ¿de acuerdo? Pues el caso es que sí, las mucosas tienen una importancia fundamental. Conforman nichos ecológicos distintos a lo largo de todo el cuerpo. La mucosa no solamente está en todo el tracto digestivo, boca, bucofaringe, esófago, estómago, intestinos, etcétera, etcétera. También están las mucosas vaginales, las oculares, las nasales. Y esto implica que tienen su propio ecosistema, porque tienen sus propias comunidades bacterianas. Y a nadie se le escapa hoy en día que el microbioma que convive con nosotros forma una parte fundamental de la funcionalidad correcta de nuestro organismo. Y las diferentes colonias bacterianas en los diferentes nichos ecológicos que van formando las mucosas en nuestro cuerpo van a determinar esa capacidad funcional correcta, defensiva, y que cada cosa se haga en su lugar, en su momento correcto. Evidentemente, al ser un lugar expuesto, una pregunta antes de continuar. Desde la perspectiva de la medicina china, ¿qué son las mucosas? ¿Qué serían dentro del terreno de los órganos o de las entrañas? Órganos huecos. Entrañas. Entrañas, órganos huecos. ¿Y eso significa que es interno o externo? Interno. Órganos huecos internos. Sí, externo. Externos. Los FU son externos. Los FU son externos, exacto. Y si son externos, ¿qué? Vamos a pensar un poco más allá. Y si son externos, ¿qué implica eso con relación a las relaciones? Medio interno, medio externo, es decir, ¿qué va a tener? ¿Cuál va a ser una de las? Lo ha dicho Jackie, ¿eh? Voy adelantando, pero quiero que vayamos hilvanando de esta manera. Entraña, órgano externo. ¿Qué tiene que ver lo externo con las relaciones? Que son la protección. ¡Exacto! Muy bien, muy bien. Eso es un dato fundamental. Las mucosas cumplen un papel protector muy importante porque son una barrera, pero las barreras pueden comunicar y pueden separar, pueden hacer las dos cosas. Me puede comunicar un medio interno con el medio externo, viceversa, y las relaciones que entre ambos medios se produzcan, de manera que la mucosa en primer lugar es un medio de reconocimiento de lo externo y de permisividad de lo externo hacia lo interno si esto es acorde con lo interno. ¿Entendéis? Es decir, es un sistema de filtro, de protección, de reconocimiento, de defensa. De hecho, las mucosas, como parte de los FU de lo externo, es un terreno de circulación del Wei Qi. Creo que no hace falta que explique qué es el Wei Qi. ¿Alguien no lo sabe? ¿Alguien no lo tiene claro? ¿Todos lo tenéis claro? Vale. Por tanto, estamos hablando de que este proceso de digestión, absorción y transporte transcurre fundamentalmente en terreno de mucosas. Y eso significa defensa, filtro y discriminación. ¿O no? ¿Por qué discrimina? Selecciona lo que nos interesa y lo que no. Efectivamente. Y eso le significa al cuerpo seleccionar mucho, porque si estamos hablando que nuestra alimentación incluye muchas cosas que no son alimento, incluye también lo que bebes, lo que respiras, si fumas, los fármacos, lo que hay dentro de los alimentos que no nos nutre. Entonces, el proceso de reconocimiento y de filtrado es súper intenso. Tan intenso
que llega a ser un problema. Si la abundancia de cosas que tienen que estar filtrándose todo el rato es excesiva. Por eso la insistencia de que una alimentación, ¿de qué tipo? ¿Hipo qué? Hipotóxica. Hipotóxica, muchas veces es la clave para todo. ¿Vamos entendiendo? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues aparte de toda la mucosa, lógicamente la participación digestiva también va a tener lugar, bazo-estómago, sin duda alguna, aunque desde la perspectiva de la medicina alopática, el bazo no participa tanto en esto, porque para la medicina occidental el bazo tiene una función mucho más que ver defensiva, con la linfa, los linfocitos, como es el lugar donde se regenera parte de ese tejido linfoide, etcétera, etcétera, recuperación de eritrocitos y demás, y no tanto una función digestiva, pero desde la perspectiva de la medicina china sabemos que su participación digestiva es básica y fundamental. Ahora vamos a repasar el proceso, pero también tenemos que incorporar al hígado y a la vesícula biliar. ¿De qué se encargan a nivel digestivo, hígado y vesícula biliar? Del metabolismo de las grasas. ¿Qué más? ¿Grasas? ¿Qué más? De filtrar también, filtra. Grasas, alcohol, Sí, bueno, alcohol. fármacos. Fármacos, sí, es el que procesa todos los fármacos. El hígado es el gran metabolizador, es el gran laboratorio del cuerpo. Pensad que la inmensa mayoría de los fármacos que se consumen los metaboliza el hígado. Y aparte luego dentro de esos procesos de metabolización hay muchas competiciones, porque por ejemplo hay citocromos en concreto, hay uno muy concreto que es uno de los grandísimos metabolizadores de fármacos, lo que significa que en personas con plurimedicación, que son casi todas, ¿verdad? Casi todas, tenemos que atender muy bien a cómo está trabajando el hígado, porque muchas veces hay inhibiciones, competiciones, precisamente porque el transportador, imagínate, o el receptor es el mismo para muchos, entonces ahí no se llega a todo, de manera que la metabolización puede ser parcial, puede ser incompleta, de modo que nos va a dejar restos de tóxicos circulando en sangre sin llegar a tener esa acción farmacológica. Muchos de los fármacos cuando se ingieren van de forma inactiva y solamente a su paso por el filtro hepático se convierten en metabolitos activos. Además, pensemos que el hígado se encarga también de los procesos de depuración y lo hace en dos fases. Tenemos la fase hepática, la primera, que es un proceso más sencillo, que consta de dos fases, pero después tenemos la segunda fase de depuración hepática, que son procesos muy complejos, que si no se producen todos en esa cascada, en esa reacción, va a dar un proceso incompleto que puede añadir sobretoxicidad al organismo. De manera que la participación hepática a nivel digestivo es básica y fundamental. Os sugiero vivamente que os leáis esto. Para que no lo tengáis así pillado de la mano, que busquéis información y que leáis un poquito al respecto, porque hay mucho que aprender sobre ello. Pensamos que nuestros pacientes vienen todos medicados, en mayor o menor medida. Quien no se toma Eutirox se toma una sertralina, quien no se toma paracetamol, quien no se toma naproxeno, quien no se toma un amlodipino. Y en serio, tampoco hace falta que conozcáis farmacología, pero sí que sepáis qué pasa con la metabolización hepática en relación a los fármacos. Pensamos que además también todos los productos que están dentro de los alimentos, que no son alimentos, saborizantes, colorantes, aditivos, conservantes, etcétera, los filtra el hígado. Las grasas, sobre todo las saturadas, el alcohol, proceso digestivo hepático.
Por lo tanto, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Y a nivel de perspectiva de medicina china, ¿qué hace el hígado también con los procesos digestivos? ¿Qué me podéis decir? Bueno, vamos a ver dentro de un rato, pero vamos a adelantar un poquito el terreno. Sabemos todo lo que está, ¿no? Estoy hablando qué hace el hígado, que también hace súper importante, que va a condicionar que sus funciones sean eficaces o no. En medicina china. ¿Mantienen las vías de paso abiertas? ¿Y eso qué significa? Que permite que los nutrientes se distribuyan bien. ¿Solo los nutrientes? Bueno, ¿Las vías de paso de qué? El chi. También los residuos. Decía José el chi, habéis ido diciendo cosas sueltas, sin relacionar. ¿Las vías de paso de qué? Canales energéticos. De la energía nutricia. De las energías, de los diferentes tipos de chi. Pensemos en los diferentes tipos de chi como diferentes funciones. Y sabemos que cada órgano tiene una direccionalidad o varias direccionalidades para que su chi funcione de manera correcta. Pongamos el ejemplo del bazo y el estómago. ¿Cuál es la dirección adecuada del chi de estómago? Hacia abajo. Descendente, ¿vale? ¿Y la del chi de bazo? Ascendente. Ascendente, por ejemplo. Muy bien. ¿Y la del chi de pulmón? Descendente. Descendente. Y Exterior. descendente y dispersante, por ejemplo. Bien, entonces, una de las funciones fundamentales en el trabajo hepático es mantener, es hacer que esas vías de paso del chi sean adecuadas, estén libres, pero del chi, las vías de paso de qué? Claro, pueden ser vías de paso del agua, de la sangre, del chi en este caso, para que esas funciones tengan la dirección correcta y la dirección adecuada. Entonces, esa es otra forma de metabolizar, esa es otra forma de depurar, de mantener limpio el terreno. De manera que si sabemos que esa función hepática se ve afectada, ¿por qué? Fundamentalmente. ¿Por qué se ve afectada en gran medida esa función del hígado? ¿Por qué procesos? Emociones. Emocionales, sutiles, de energías sutiles, emoción, ¿vale? Todo lo que a nivel sutil estanca genera estancamientos y problemas a nivel en lo denso. ¿De acuerdo? De manera que sabemos que a la hora de trabajar sobre esa parte digestiva del hígado, imprescindible, vamos a tener que mirar la función armónica de las emociones, pero ¿solo para el hígado o para todo este proceso digestivo en general? Acordaos cómo hemos empezado hablando de esto. ¿Formaba parte de este proceso solamente el tubo digestivo? No. No. Y ya no solo a la hora de ponerlo en marcha, sino también a la hora de que todo fluya con normalidad. Y nos hemos detenido solamente, estábamos en el hígado. Ahora continuamos, llegamos a intestino delgado. ¿Qué ocurre en intestino delgado? ¿Cuál es la principal función del intestino delgado? Para lo puro de lo impuro. La absorción de muchos nutrientes, la mayoría, ¿no? Exacto, y esas dos funciones están intimísimamente relacionadas, porque para absorber esos nutrientes, lo primero que ha tenido que hacer es separar lo puro de lo impuro. Ese proceso que hemos dicho antes que cumplen las mucosas de filtrar, de reconocer, de generar una relación entre lo que voy a permitir que pase y lo que voy a expulsar. Efectivamente, ¿vale? Esa es la gran función del intestino delgado desde las... ¡Ay! Me está apretando el auricular, la patilla de la gafa y me está haciendo polvo aquí, la orejilla.
Cuando pensamos en la función del intestino delgado, vemos que para las dos perspectivas, alopática y china, tiene exactamente la misma función. Filtro, absorción, separación. De hecho, es en el intestino delgado, sobre todo, donde se va a producir el terreno. ¿Qué hora es? ¿Es hora de...? Todavía no. El terreno de ese campo de batalla donde se va a producir una de las situaciones más comunes que encontramos en la práctica clínica, que siempre ha existido, lo que pasa que ahora la conocemos mejor y la podemos trabajar con mucha más profundidad, como es. ¿Alguien sabría decirme el nombre sin que yo lo diga? ¿Cuál es la gran situación patológica que afecta a intestino delgado relacionado con todos estos factores que estamos hablando, que afecta lógicamente a su capacidad de filtrado y que viene derivada por todos los factores que puedan afectar a la alimentación, con los estilos de vida, el tema de las emociones, etcétera, etcétera, pero que su lugar, su terreno es la mucosa intestinal, fundamentalmente del intestino delgado. ¿De qué estoy hablando? Y el problema estos de absorción de los nutrientes cuando o hay los poros están muy abiertos, no recuerdo cómo se llama. Bueno, estamos hablando de la disbiosis, ¿vale? En primer lugar, ¿os suena ese nombre? Disbiosis. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué es la disbiosis? ¿Quién ha dicho sí? Sandra, creo. Yo he Venga, dicho sí. lánzate a la piscina. ¿Qué es la disbiosis, cielo? Sería una disbiosis, una alteración, digamos, de la flora normal que habita en esa zona, ¿no? Que está alterada en desequilibrio. Vale, ¿y eso qué significa? ¿Qué consecuencias tiene? Pues problemas de mala absorción a la hora de discriminar, a la hora de separar lo puro de lo impuro, a la hora de reconocer los nutrientes, pues genera mala absorción, ¿no? Porque absorbe de más cosas que no debería absorber y de menos otras, a lo mejor. Muy bien, muy bien. Exacto. O sea, en líneas generales es muy acertado lo que está diciendo Sandra. Ahora me extenderé un poquito más en ello, pero como veis, no estoy haciendo un seguimiento lineal porque es que las cosas no funcionan en forma lineal, sino en forma matricial. Y cuando pensamos en un concepto, inmediatamente tenemos que abrir la cabeza para entender y tener en cuenta lo que en forma de red está sucediendo de forma simultánea. De hecho, por eso quizá mi presentación puede parecer caótica, pero es que al final es lo que te encuentras, el todo a la vez. Por eso no me estoy ciñendo a esta parte lineal de seguir un cauce único y marcadito, sino que de un concepto, ¡pum!, vamos abriendo abanicos porque efectivamente así es como hay que tenerlo en cuenta. Ahora hablaremos un poquito de eso, quería ir adelantando, saber por dónde vais, si podemos profundizar más en unos aspectos, si hay que detenerse y explicar más otros. Sandra me lo ha explicado, pero quiero saber si alguno sería capaz de añadir algo más sobre esto antes de que yo me meta en terreno. ¿Alguien sabría decirme algo más de lo que es la disbiosis, por ejemplo? O Álvaro, tú querrías, porque lo que tú estabas mencionando sería un paso más allá. ¿Quieres adentrarte o prefieres esperar? Lo que decía respecto a las barreras tisular, que impide el paso de moléculas más gruesas o hace pasar demasiadas. No recuerdo muy bien ya. Vale. Vas desencaminado, pero un poco perdido. Ahora llegaremos. Eso a mí me da también una idea de dónde estáis vosotros y qué hay que aclarar, qué conceptos hay que pulir, etcétera, etcétera. Pero dentro de esta imagen no hemos terminado. Estábamos en intestino delgado. Continuamos con ese proceso de separar lo puro de lo impuro, llegamos al intestino grueso. Pensad que el intestino delgado, o asas de Jejun o ilion, como se llama a la gran masa, forma un conjunto que puede llegar a tener
unos 5 metros de longitud, cuyo interior además está formado por microvellosidades, lo que aumenta la capacidad del terreno funcional de esa mucosa intestinal. Estamos hablando de que si pudiéramos extenderlo nos daría... No recuerdo ahora la cifra, pero era algo así como no sé cuántos campos de fútbol extendidos, es decir, estamos hablando de un terreno funcional enorme con muchísima interacción de, ahora lo veremos también, de nervios, de circulación sanguínea, de circulación linfática, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de gran cantidad de recursos utilizados en este proceso, un montón de concurrencias a la vez, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejar este punto aquí, hirviendo, y nos vamos a continuar el terreno mientras esto sigue en el aire, que no se nos olvide. Bajamos a intestino grueso. Intestino grueso ya es el colon. Es interesante hacer notar su distribución anatómica, porque tenemos este colon ascendente. Aquí, evidentemente, este dibujo está hecho para que se entienda mejor, pero no existen estos espacios. De hecho, el ángulo esplénico, o sea, perdón, el ángulo hepático del colon ascendente está literalmente debajo del hígado, y es un terreno donde se producen, por ejemplo, las mayores diverticulosis o las infecciones más chungas del colon, por así decirlo, son en esta fracción. Luego veremos también que la colonia bacteriana que tiene aquí, bueno, pues influye en parte de lo que podrían ser sus mayores problemas. Después tenemos esta parte del colon transverso. Y aquí ya inicia, a partir del ángulo esplénico, el colon descendente, donde ya tenemos la última porción de la absorción de lo que todavía podría quedar como resto útil para el organismo, incluyendo líquidos, hasta que ya llega a la ampolla rectal, donde ya se acumula para ser expulsado. Pero claro, ¿qué ocurre? Que esto, fijaos la configuración que tiene, son como grandes segmentos de músculo liso que necesitan ¿el qué? Una cosa imprescindible que necesita el intestino grueso, ¿qué es? Peristaltismo. Peristaltismo, sí, me encanta que esa haya sido la primera respuesta. Necesita movimiento, porque estamos hablando que es el último reducto donde ya está parando lo que va a ser desechado, y que con esa eficacia y tratamiento a la máxima eficiencia que caracteriza a la fisiología corporal, va intentando rescatar. De hecho, para la perspectiva de la medicina china también, el intestino grueso es el lugar donde se termina de absorber esos restos de líquidos o de nutrientes que pueden ser útiles, pero fundamentalmente es terreno de acumulación de desechos para expulsarlos. Para expulsarlos necesitamos movimiento, peristaltismo, efectivamente. Y si eso no sucede, ¿qué estará pasando? Pues que el contenido tóxico de esos desechos estará más tiempo del necesario en contacto con una mucosa, que es un terreno profundamente dinámico, vivo, metabólico, con contacto con nervios, con sangre, que significa que cuando tenemos peor peristaltismo, peor movimiento, más tiempo se acumulan los desechos dentro del organismo, y eso ¿a qué da lugar? ¿Cuál es su riesgo añadido? ¿Que haya mayor? ¿Toxicidad te refieres? Toxicidad, efectivamente. De hecho, ¿cuál es uno de los grandes problemas que te encuentras continuamente en la gente a nivel digestivo? El estreñimiento. Esa cosa tan cotidiana del día a día es un problemón. El estreñimiento es un factor de riesgo para muchísimas cosas. Pensadlo. Desechos. Estábamos hablando de la mucosa. Me he entretenido en hablar de la mucosa para que entendamos la complejidad que tiene ese tejido, el dinamismo, las interrelaciones, todo lo que significa a nivel orgánico. Y imaginaos algo que está
en condiciones de absorber, de relacionar medio interno, medio externo, defensa, filtro, etcétera, que tenga ahí, ¡pum!, los desechos que no queremos para nada, que no salen. Pues estás poniendo en contacto con lo mismo que absorbe los nutrientes, con los desechos. Si encima a eso, bueno, no voy a adelantar acontecimientos, llegaremos a ello en un par de diapositivas, pero entended que a nivel de intestino grueso, una de las cosas que más nos interesa es si hay movimiento por defecto o por exceso. Por un lado, por defecto, estreñimiento, pero por defecto, por defecto, estreñimiento, y por exceso, ¿qué sería? Diarrea. Diarrea, vale. ¿Y qué significa en ese sentido la diarrea? ¿Que hay absorción? ¿Que no hay absorción? ¿Qué está pasando ahí? Que no se absorben los nutrientes. Y pérdida de líquidos. Exacto, no se absorben los nutrientes y pérdida de líquidos. Entonces, tenemos un problema añadido. Ojo, si la diarrea es muy intensa, el tema de la deshidratación a tratar como primero de todo, pero por norma general suele dar mucho más problema el estreñimiento y suele ser más común el estreñimiento. Pero que no se nos olvide que estas dos cosas a nivel de intestino delgado, de intestino grueso, son pan nuestro de cada día y algo que tenemos que tener muy, muy, muy pillado por la mano, porque por un lado o por otro hay que resolverlo. ¿Vale? Parece que el intestino grueso no ejerce una función tan central. Y amiguito, como te falle, tienes un problemón. O sea que quiero darle la importancia que tiene, que no se nos olvide. Y luego, obviamente, vamos a ver ahora más cositas. Hemos dicho que, aparte de digerir los macronutrientes, etcétera, etcétera, absorbe los líquidos, los micronutrientes, los oligoelementos. Y quiero hacer una paradiña, son y 59. Vale, pues la paradilla la hacemos en lo real, la hacemos en el descanso, y ya cuando volvamos nos vamos a meter en este proceso de absorción, etcétera, etcétera, a nivel de medicina china, y ahí me lo vais a contar todos vosotros, ¿vale? Yo iré haciendo preguntas y me lo vais a ir contando todos vosotros, así que si queréis utilizar estos 5 minutos para rescatar apuntes o refrescar ideas, hacedlo, porque vais a tener que entrar en juego. Venga, nos vemos en 5 minutitos. Hasta ahora. Ahora.